Bueno, continuamos con nuestra clase. No sé si hay dudas o preguntas hasta aquí. Entonces aquí quería dejar, porque siempre eso es una duda que a veces está a mí, a veces va, no, pero ¿y qué va primero? ¿Es el plan, es el proyecto, es el programa? Entonces aquí para que ustedes tengan claro, un plan siempre es una cosa mucho más general y vamos a ver ahí porque estamos justamente viendo el plan de adaptación al cambio climático del Parque Nacional Sajama. De ese plan, como les decía, en función de, de nuestro diagnóstico, tenemos los diferentes programas. Cada programa tiene sus proyectos que es para ser ejecutado y las diferentes tareas que debemos hacer. Entonces, eso tenemos que tener claro siempre. El plan es el estratégico, por ejemplo, el Plan Nacional de Conservación de Cuencas, el Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020. Entonces, esas son las grandes directrices. Luego eso, lo que toca hacer es en función de los ejes estratégicos del plan mismo, hacemos programas y cada programa tiene que tener sus proyectos para ser ejecutado para poder alcanzar los grandes objetivos o la misión y la visión del plan. Entonces, ahora sí podemos ver la misión y la visión del plan. Por favor, les pido que me avisen si alguien entra a la lista de espera o le escribe, por favor, avísenme para admitirlo. Ahorita somos 12. Fernanda, no hay problema si te corta, igual estamos grabando, no sé si estás. O sé que ya estás de nuevo en Trini. Sí, estoy, Iván. Ah, ya, qué bien. Estoy escuchando. Me has hecho dar igual muchas añoranzas, tanto del Varador, del río Mamoré, pero también de Monte Grande. Pucha, eso era espectacular. Había unos ficus ahí, unos arbolotes, bueno, justamente de acuerdo con su nombre, Monte Grande. Entonces, ¿cuál es la visión? La visión es que las comunidades que están dentro del parque están implementando diversas estrategias para adaptarse al cambio y reducir su vulnerabilidad. Acuérdense que parte del diagnóstico era determinar la vulnerabilidad. Entonces, están adaptando, están reduciendo su vulnerabilidad de sus medios de vida ante el cambio climático, en coordinación y estrecha sinergia con las otras instancias de la sociedad civil. Hemos visto que estaban ahí la dirección del parque, estaba el CERNAP, el comité de gestión, las comunidades, el municipio. Lo que no he visto ahí y no estaba, por ejemplo, eran las autoridades del AIO, por ejemplo, que son las autoridades tradicionales. Y como hemos visto, parte del Parque Sajama está dentro de un área. Bueno, entonces, coordinando con todas esas instituciones e instancias de la sociedad civil, pero también públicas, y con eso pudieron mejorar sus condiciones de vida y de producción, a través, como conservando y mejorando sus fuentes de agua, ecosistemas, bofedales y diversificando su producción para una sostenibilidad o sustentabilidad. Entonces, vean de nuevo, aquí pone esa palabra, ese concepto enorme. ¿Cómo voy a medir eso? Muchos de ustedes están en indicadores. ¿Cómo mido que he mejorado las condiciones de vida de una comunidad? Pues eso es bastante complejo. Pero bueno, aquí por lo menos han ya restringido a justamente esas vulnerabilidades que hemos visto. ¿Cuáles eran sus vulnerabilidades? El agua, los bofedales y la diversificación de la economía. Entonces, en función de eso, está planteada la visión. Esa visión también es mucho, por lo menos la primera parte, hasta aquí, es la misma visión que encontramos en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, una parte que ya viene de ahí. Acuérdense que siempre hemos dicho en mis clases, bueno, no hemos dicho con ustedes, pero indicadores sí hemos visto que depende mucho del marco conceptual. Y en ese caso, el marco conceptual para el plan es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. ¿Cuál es la misión? A través de recuperar los conocimientos y saberes
y con la participación de ellos hemos desarrollado múltiples estrategias y actividades de orientación para reducir la vulnerabilidad y el cambio, ¿dónde? En la protección y conservación de las fuentes, todos los cuerpos de agua que hemos visto ahí, incluso aquí, por ejemplo, no está lo de el glaciar. Segundo, un poco relacionado, pero igual protegiendo, recuperando y conservando los bofedales. Hemos visto que es su mayor recurso en realidad, por eso es una zona ganadera. Y finalmente el tercer problema que salió, que hemos visto ahí, la diversificación de las alternativas económicas y productivas. También como estrategia a la adaptación. Son tan temáticos en cuanto a su actividad económica ahí, por lo menos en lo que hemos visto, ¿se acuerdan? Aquí en el diagnóstico, que veíamos que sus ingresos, casi el 83% es de la ganadería, entonces, pucha, ahí esa es su potencialidad, ahí es donde están trabajando. Y lo que hemos visto también ahí es, no está absorbiendo, no sabemos si aquí donde dice otras actividades, está esa que hemos dicho de contrabando, eso no sabemos. Ahí es una información que está oculta y que deberíamos saberlo. Entonces aquí están, el plan nada más y nada menos se traduce en unas matrices de planificación, donde tenemos los ejes estratégicos. Hemos visto que habíamos esos ejes estratégicos, el manejo integral del recurso agua, lo de los bofedales, de la economía local, y uno aparte que habíamos visto que era muy importante, que era el desarrollo de capacidades. Entonces veremos, está en esa lógica que les decía, el plan, programas, aquí no llegan a proyectos, pero sí dan algunas actividades. Entonces saltaron los de proyectos. ¿Por qué? Porque un proyecto, ¿quiénes han llevado proyectos ya? Creo que tú, Diego, estaba en proyectos. No, bueno. ¿No? ¿Quién han llevado con el doctor, con el magíster Rodríguez, con el ALO? ¿No era proyectos, Diego? Yo, Wander. ¿Sí? A ver, dígame. Sí. ¿Y el Diego está pasando clases contigo ahí también? Sí. Qué memoria frúgil, Diego. No, yo Entonces ustedes... No, pero yo. Ah, tú, no, ya. Yo, Andrea. Ajá. Entonces, has visto, Andrea, que, bueno, no sé si hay alguien más que ha pasado, entonces los proyectos, hay la idea del proyecto, hay el proyecto, el diseño final y todo eso, entonces eso es mucho más complicado, porque imagínense ustedes si vamos a hacer dentro del programa de recuperación de aguas, por ejemplo, si hago un proyecto de captación, entonces tengo que tener el diseño de los canales a nivel final, cuánto va. Entonces son proyectos realmente de ingeniería donde se tiene que plasmar. Por eso ahí ya es mucho más especializado y trata mucho más tiempo. Por eso acuérdense, hay esa estructura. Y estamos aquí en el plan que sí sugiere los programas en función a las líneas estratégicas, pero ya los proyectos ya es una siguiente fase. Hay algunos planes que ya terminan con eso, pero otros no. Entonces aquí vemos la estructura. Estamos en el plan, tengo el eje estratégico, tengo los lineamientos estratégicos y aquí los programas y aquí algunas actividades. ¿Qué es lo que nos falta para que eso sea realmente un plan de ejecución? Me faltan los proyectos. Entonces veremos uno por uno un poco. Por favor, aquí necesito que si tienen dudas, porque es bastante pesado eso, entender toda la lógica, pregunten en ese momento. Entonces, el eje, hemos visto manejo integral sustentable de recursos de agua. ¿De dónde sale ese eje estratégico? ¿Alguien? Del objetivo.
Sí, del objetivo. ¿Y de dónde sale el objetivo? Está muy A bien. través de la problemática. ¿Ya? ¿Y cómo he llegado a la problemática? Por observación puede ser. Sí, ¿cómo hemos hecho la observación sistemática de todo eso para llegar a tener mis objetivos y las líneas estratégicas? A través de un análisis o estudio previo. Y ya, ¿cuál es el análisis y estudio previo que hemos hecho aquí en el plan? Del análisis, como decían, del diagnóstico y el análisis de vulnerabilidad. Entonces, de una línea de base. Entonces, acuérdense siempre de esa ruta crítica. Nosotros hemos partido porque siempre reclaman mucho, no, que nosotros, ustedes ambientales, se quedan solo en líneas de base. En algunos casos sí, porque no nos da hacer todo lo resto. Pero vean ustedes que es muy importante y nosotros los ambientales principalmente tenemos que tener muy claro cómo hacer nuestra línea de base. ¿Qué es la línea de base? El diagnóstico. Y en ese caso, que es un diagnóstico para adaptación al cambio climático, tengo que tener dentro del diagnóstico cuán vulnerable soy al cambio climático. Entonces, esta es la base que me permite formular el plan, ¿ya? Entonces, lo que trato de hacer con ustedes aquí es que desarrollen ese pensamiento de ruta crítica. Entonces, hemos partido de unos diagnósticos, de un análisis de vulnerabilidad, del cual nos da ese resultado de cuán vulnerable soy, y a partir de aquí es que hemos sacado nuestros ejes, que como bien decía la Mariana, están en nuestros objetivos, y ahora los estamos plasmando en nuestro plan. ¿Ya queda más claro? No, Vander, no nos entendimos nada. Ya, entonces seguimos. Acuérdense, para llegar al plan, tengo que tener pues mi línea de base. ¿Qué es la línea de base? El diagnóstico socioeconómico y biofísico y el análisis de vulnerabilidad más, porque estamos hablando de un plan de adaptación para el cambio climático. Entonces, el primer lineamiento es regular y proteger y planificar el uso de los recursos hídricos. Así voy a poder hacer un manejo integral y sostenible de esos recursos hídricos. Además de hacer toda esa parte de regular, protección y planificar, tengo que entrar a un lineamiento que es la conservación y la protección y preservación y restauración del agua. Entonces aquí tengo una parte que es más, si quieren ustedes, más nivel institucional y legal, y aquí tengo una que es más aplicativa. Y otro, la conservación y gestión de las cuencas y sus cabeceras, mucho más estratégico. Entonces ya estoy hablando a nivel de acciones directas en microcuencas y las cabeceras de las mismas. Entonces veremos para el lineamiento de regulación, protección y planificación del uso. A veces las líneas entre los lineamientos estratégicos a veces no son tan claras y se repiten, pero es parte del ejercicio. Entonces, ¿cuál es el primer programa? El programa de fortalecimiento institucional para el manejo comunitario del agua. Entonces, tenemos que organizar comités de agua para el consumo humano, animal y riego, por comunidad y a nivel regional originario. Entonces, aquí no estamos hablando ni del municipio ni del parque, estamos hablando a nivel del ayllu. Acuérdense, las comunidades pertenecen, ahí es nuestra dualidad también que tenemos a nivel de organizaciones. Por un lado, las comunidades conforman sindicatos y subcentrales, pero a su vez también las comunidades son partes del ayllu.
Entonces ahí tienen esos dos, incluso tres, en ese caso 4 sistemas de gestión. El comunitario post reforma agraria, que es sindicales, el comunitario precolombino, que son los AILIOS, el político administrativo local, que es el municipal, y el de gestión estratégica del Estado, que es como un parque nacional. Entonces, vean ustedes, tengo 4 ahí, a ver cómo hacemos. Pero aquí está organización de comités de agua. Luego, crear incentivos para la concertación e implementación de reglas comunitarias para regular, proteger y planificar el uso y acceso al aprovechamiento adecuado, racional y sustentable o sostenible de los componentes hídricos. Entonces, tengo que organizarlos, tengo que crear un sistema de incentivos para que ellos entren en una práctica de diálogo y concertación para gestionar ese recurso. Crear redes de apoyo para fortalecer y asesorar técnicamente esas organizaciones en el manejo de agua y construir planes de acción para emergencias climáticas. Entonces aquí estamos, incluso de aquí deriva otros planes. ¿Qué debería tener aquí? Ya proyectos, porque con los proyectos yo sé cuánto me va a costar, cuánto tiempo voy a hacer, entonces tendría que tener, o sea, ¿cómo voy a organizar eso? ¿Saben? La actividad es esa. Pero aquí no queda, aquí nos falta el cómo, ¿no? Entonces, tengo el por qué, tengo el qué, pero me falta el cómo, ¿qué es el proyecto? O sea, ¿cómo voy a organizar esos comités? ¿No? Voy a tener un proyecto de creación de comités, ¿quién financia eso? Voy a hacer talleres, va a ser aparte de del AILIO, va a ser la comunidad, etcétera, etcétera. No sabemos. Esas redes de apoyo, ¿cómo voy a hacer? Voy a tener una persona encargada que va a construir esa red interinstitucional de instituciones que pueden brindarme asesoramiento técnico, no sabemos. Los planes de acción de emergencia climática, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contratar un consultor para que diseñe ese plan de acción para las emergencias climáticas. ¿Cuánto cuesta? ¿De dónde sale la plata? Etcétera, etcétera. Entonces aquí ya empieza ya, si ustedes ven, hasta aquí es todo un conjunto de buenas intenciones. Pero si yo no aterrizo, o sea, mi plan queda en eso, un plan de buenas intenciones. Dentro de la regulación y planificación del uso de los recursos hídricos, se plantea otro programa que es de innovación y desarrollo de prácticas y tecnologías para el uso eficiente, la captación, almacenaje, reciclaje y tratamiento de aguas. Entonces tengo que tener todo un programa para desarrollar prácticas, tecnologías que me permite hacer un uso eficiente del recurso hídrico, ya sea con reciclando, almacenando, captando, tratando de las aguas, reutilizando, etc. Aquí actividades dicen construcción de obras piloto empleando innovación, saberes tradicionales para el uso eficiente, capacitación, almacenamiento, reciclaje. Eso nuevamente, ¿cuál es el proyecto? Voy a hacer una convocatoria pública para que presenten proyectos innovadores y tradicionales para captación, almacenaje, reciclaje y tratamiento de agua. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿De dónde va a salir la plata? Todo eso es un problema que uno tiene que ocuparse para que pueda realmente hacer efectivo el plan. El otro, implementación, servicios de agua potable, riego mediante la elaboración de proyectos a diseño final. Pues aquí ya directamente me está hablando de proyectos a diseño final. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? O sea, ¿quién paga los proyectos de diseño final? Es plata que sale
de la gestión del parque, no creo, porque el parque no tiene mucha plata para gestionar, o sea, apenas debe tener un par de guardaparques y acabe. Es decir, el Estado no eroga fondos para el CERNAP para que pueda administrar sus áreas protegidas, entonces son áreas protegidas en el papel, en la práctica el que va ahí hace lo que quiere. Entonces, ¿de dónde sale? Aquí por lo menos habría todas conocen, creo, el proyecto, el programa Mi Agua. Hizo el gobierno. Entonces, tal vez ahí yo podría hacer la solicitud para que me hagan el diseño y que me financien, por un lado. Por otro lado, el viceministerio de Riegos del Ministerio de Medio Ambiente se ha prestado, creo que 80 millones de dólares para proyectos de riego. Puedo canalizar a través de ahí. ¿Quién canaliza? El municipio, el AILO, el comité de gestión, la comunidad, el parque. Esas cosas hay que tener muy claro. Entonces, vean ustedes, tenemos un muy lindo diagnóstico, tenemos aquí la base del plan, o sea, lo estratégico, pero uy, y ahora aquí, ¿cómo lo hago para realmente mi plan, todo lo que estoy diseñando, se traduzca en los cambios que yo estoy esperando? El otro lineamiento estratégico es conservar, proteger y preservar y restaurar el agua. Para eso va a haber un programa de conservación, protección, preservación, restauración, uso y gestión del agua, donde, por un lado, rescate y difusión de experiencias exitosas del manejo del agua. Otra vez, una actividad muy bonita, muy interesante. ¿Quién hace? ¿Dónde hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer un comité, vamos a contratar un consultor. Todas esas cosas uno tiene que... Eso debería ser el desglose del plan, porque si no, como les digo, es un documento muy bonito que llegó hasta ahí, pero de aquí para adelante, ¿cómo procedemos? El otro de las otra actividad es la capacitación en conservación, protección, preservación, restauración, uso y gestión sustentable de agua. Igual, ¿eso qué es? Es un proyecto de capacitación. Vamos a hacer otro plan de capacitación. Es parte de ese programa, entonces debería ser solo un proyecto. Vamos a contratar gente, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se vincula con el rescate y difusión? Es parte del mismo proyecto, ¿no es? La tercera actividad sería del desarrollo de estrategias de conservación, protección, preservación, restauración, uso y gestión. Igual, eso es parte del programa, sí, pero es parte de un solo proyecto. Voy a hacer más de un proyecto, de dónde sale. Y finalmente, elaboración de mecanismos de monitoreo del agua. También, ¿eso qué es? Es un proyecto de monitoreo donde yo voy a identificar mis puntos fijos, georreferenciados, donde voy a tener una frecuencia de medición de caudales, además con qué herramientas voy a medir los caudales, todo eso. Entonces, ven ustedes cómo es bastante complejo. O sea, es complejo entrar al plan, pero una vez que ya tengo el plan con ejes, con sus programas, lineamientos y las actividades, ahora está muy bien, pero como les decía, ¿quién se hace cargo del plan? Es el CERNAP, es el comité de gestión, son las comunidades, son los AILOS, es el municipio, el departamento, son todos juntos. Vamos a hacer una bolsa común, porque aquí, acuérdense, el principal limitante es primero la organización, un liderazgo, si quieren ustedes, y después, si va a haber fondos, ¿de dónde voy a sacar fondos? Si va a ser parte, como les digo, de una bolsa común, o se queda nomás el plan, y un lindo plan que está ahí, muy bonito, publicado en algunas bibliotecas de algunos centros turísticos del Sajama. Y finalmente, dentro del eje del manejo integral del agua, ya vamos a un nivel superior. Aquí estamos hablando de gestión, estamos hablando de fuentes, pero aquí ya estamos hablando de manejo a nivel de cuenca, de manejo integral de cuenca.
Entonces aquí construcción de proyectos de manejo integral de cuenca. Entonces, bueno, nosotros tenemos a nivel nacional los planes gestores de cuencas, que hay para muy pocas cuencas, pero por lo menos tenemos de dónde sacar. Pero igual, o sea, ¿quién hace el proyecto? Construyemos nosotros, contratamos un consultor para entre nosotros montar, van a hacer el comité de gestión del parque, todo eso. Implementar servicios de agua potable, riego mediante elaboración de proyectos a diseño final. Un poco hemos visto aquí están medio sobrepuestos, porque aquí también tengo, ¿dónde están? Por algún lado, aquí está, redes de apoyo, fortaleza, no, técnicos, manejos de aguas, no. En algún lado hemos visto a servicios de agua potable, riego, ya. ¿Cómo vamos a implementar servicio? Aquí podría ser la respuesta. Oh, es el mismo, vean ustedes. Implementación de servicios de agua potable, riego mediante elaboración de proyectos de diseño final. Es la misma actividad que tenemos tanto en la lineamiento de regulación como de conservación. Entonces ahí sí o sí hay que contratar servicios para elaboración. Eso, como les decía, por ejemplo, para agua potable, riego, todo eso es con civiles, ¿no? Entonces necesitamos un proyecto de diseño final que me diga, esos son los tantos kilómetros de canal que tengo que construir con tal técnica y va a costar tanto. Y así ya entro en la ejecución. Y uno que es muy interesante es eso de forestación y reforestación en cabeceras de cuenca. Todas sabemos que gran parte de la captación, bueno, la captación del agua se hace a nivel cuenca. Pero si la cuenca está forestada, el periodo de retención del agua, por ende, la disponibilidad del agua en la cuenca aumenta. Entonces tengo disponibilidad de agua más tiempo en la misma cuenca. ¿Y eso cómo hago? Aumentando el periodo de retención. ¿Cómo es eso? Reforestando. En realidad, repoblando, porque en realidad ahí necesitamos las especies nativas. Si vamos a poner eucaliptos, no tiene el mismo efecto que si yo ponga polilepis, porque polilepis, por un lado, frena el golpe del agua, el agua baja por su tronco y además tiene un sistema radicular muy grande que permite que el agua se distribuya a los niveles freáticos. Entonces, una de las cosas que en algunos lugares funcionó es, decíamos, sembrar agua. Por ejemplo, en vacas, cuando decíamos repoblación, recuperar la quehuilla y todo eso, les decía, no veían con buenos ojos, porque ustedes saben, las quehuillas o queños tardan mucho en crecer, no puedo venderle como bolillos, como hago con los eucaliptos, etcétera, pero cuando hemos dicho, no, si siembras eso, si haces esa repoblación, vas a estar sembrando agua. Entonces eso cambió todo y hemos logrado hacer todo un plan de manejo para vacas, para las áreas protegidas de 4 especies de polilepis y de la puya raimondi. Pero en Tiraque, cuando hemos hablado de sembrar aguas, se volvió un revuelo porque han dicho, no, si yo siembro, el producto de la cosecha es mío y yo lo vendo. Entonces se volvió tabú la palabra sembrar agua porque eso tenía toda una connotación local de utilidad económica. Entonces, vean ustedes, incluso lo que puede ser una idea genial para un lado, para el otro lado puede ser contraproducente. Es igual que aquí, vean ustedes, no dicen manejo sustentable del bofedal, aunque aquí todo está bofedal, dicen esponja verde. Entonces, por ahí esponja verde es un término que se acuñó durante la elaboración de los talleres y que es entendido por todos de una manera similar en el Sajama. Pero por ahí vamos a otro lado y si hablamos de esponja, ¿no? Entonces, incluso esas cositas hace que pueda variar. Una idea que parece genial. Yo durante un par de años por lo menos quedé con la idea de siembra de agua hasta que me pasó eso en Tiraque, donde hemos tenido que cambiar completamente la estrategia. Vamos al segundo eje estratégico. El primero hemos visto agua, el segundo
que está completamente imbricado o relacionado con el primero son los bofedales. Porque hemos visto el bofedal tiene esa función de justamente de retener el agua. Entonces, nuevamente, si hablamos de a nivel de cuenca, aumenta el periodo de retención del agua en la cuenca. ¿Entienden el concepto eso de periodo de retención del agua? Bueno, el silencio sepulcral quiere decir que más o menos. El periodo de retención del agua nada más es que, imagínense ustedes, una gota que cae en la cabecera de la cuenca, ¿cuánto tiempo tarda en salir en la, valga la redundancia, en la salida de la cuenca? Eso nada más es. Entonces mide el tiempo que tarda el agua desde que cae con la lluvia a salir por la desembocadura de esa cuenca. Y como les decía, hay varios factores asociados, principalmente son cobertura vegetal, pendiente y tipo de suelo. Esos tres factores son los que determinan el periodo de retención en la cuenca. Cuanto mayor es el periodo de retención, mejor es el ciclo hidrológico. ¿Por qué? Porque el agua está disponible más tiempo ahí. El primer lineamiento era el uso racional y conservación de los bofedales. Entonces queremos utilizarlos bien y conservarlos, pero además quisiéramos ampliar y recuperar. No sé si se acuerdan cuando veíamos la anterior clase que les mostré en el Google Earth las áreas de los bofedales, cómo había unas manchas blancas que estaban empezando a aumentar en el bofedal. Eso es salinización y desecación. Entonces la idea es tratar de recuperar eso. Luego, una cosa que nos falta mucho, bueno, a nivel general en Bolivia tenemos una carencia de investigación y de monitoreo enorme. Ningún gobierno del Estado, ya sea de la República de Bolivia o del Estado plurinacional, puso como prioridad de su gestión la investigación y el monitoreo. Por eso es que estamos como estamos. También un poco, como decía el profesor Salvador Rivas Martínez, nadie puede reconocer lo que no conoce. Entonces, como hemos visto, como nuestras autoridades de los diferentes gobiernos casi nunca son profesionales de nuestra área o del área técnica, entonces no reconocen cuál es la utilidad de tener muy buena información a través de la investigación para poder hacer el cambio. Creo que alguna vez les he mencionado que los países donde tienen ahora un mejor desarrollo humano y desarrollo integral son los países que invirtieron en educación, en investigación, que invirtieron en su población y no en la extracción de recursos. Y creo que les mencioné también el ejemplo comparativo de Brasil con Corea del Sur. En los 60 los dos tenían un mismo nivel. Brasil empezó a hacer enormes inversiones en infraestructura, mega represas, caminos, etcétera, etcétera, donde empezó un crecimiento económico por lo menos más acelerado. En cambio, Corea del Sur invirtió ¿en qué? En educación. A partir del 80 ya se ha nivelado y a partir de los 90 Corea del Sur dejó Brasil completamente atrás. Entonces, eso es muy importante, tener esa humildad de saber que no conocemos, pues, y que necesitamos investigar para saber cómo funciona, para poder tener buenas soluciones de eso. Uno solo puede resolver problemas que conoce muy bien cómo funciona. Acuérdense de nuestros proyectos de investigación, todo parte de una problemática en la cual queremos resolver. Y el último lineamiento es el manejo y conservación forestal. Entonces, como les decía, puede parecer que no tiene nada que ver los bosques de Polilepis con los bofedales, pero tienen todo que ver. Entonces, creo que ya nos falta menos de un minuto. Si tienen dudas o preguntas, háganla ahora, ya se nos va a cortar. Y la siguiente clase terminamos es esta y una más. Y ya nos metemos en lleno, no son dos más,
y nos metemos en lleno a nuestro proyecto. Espero ver todos los aportes. Como hemos dicho, hasta el domingo tienen para hacer aportes y el lunes vamos a ver nuestro estado de situación para ver cómo encaramos el proyecto hacia